El jardín principal de la hacienda, Las Brisas, estaba decorado con arreglos de orquídeas blancas, meseros, con trajes de gala, y la crema innata de la alta sociedad automotriz del país. En el centro de la explanada de adoquín, cubierto por una lona de seda negra, descansaba el motivo de la celebración, el nuevo Vanguard Hyperion, un automóvil de edición limitada, valuado en $3 millones. Yo estaba a unos metros de distancia, arrodillado junto al sistema de escape de un vehículo clásico de la familia, vistiendo unos pantalones de mezclilla gruesos, una playera oscura con el logotipo desgastado de mi taller, y una computadora portátil industrial, conectada al puerto de diagnóstico del coche. Te advertí claramente que no quería ver tus herramientas grasientas cerca de mis invitados, Adrián. La voz cortante y gélida de Elena de la Vega, mi ex-suegra, rompió el sonido de la música clásica de fondo. Bastante desagradable fue que mi hija perdiera 2 años de su vida con un mecánico de cochera, como para que vengas a arruinar el evento de presentación de mi nueva adquisición. Me puse de pie lentamente, desconectando el cable de interfaz y cerrando la computadora de uso rudo. Elena me miraba desde su pedestal de cirugías estéticas y joyería de diamantes, sosteniendo una copa de champán con una delicadeza ensayada. A su lado, su hijo menor y un par de inversionistas de su cadena de concesionarios soltaron una risa burlona al notar una mancha de hollín en mi antebrazo. Apenas 2 meses atrás, Elena me había citado en el restaurante más caro de la zona VIP, para poner fin a mi relación con su hija mediante un cheque en blanco que rechacé en su cara. Sus palabras de aquella tarde seguían intactas en mi memoria. Mi hija está hecha para las esferas donde se cierran contratos internacionales, Adrián, no para oler a gasolina y escuchar promesas de carburadores en un taller de barrio que apenas genera para pagar la renta. Eres un técnico reemplazable. Alguien que limpia los juguetes de los verdaderos señores. Buenas tardes, señora de la Vega. Su chofer me llamó con urgencia, porque el sistema de inyección del clásico no arrancaba para el desfile. Respondí, manteniendo la voz serena de quien conoce el código exacto que hace mover el mundo real. Ya cumpliste con tu trabajo de mantenimiento, ahora toma tu pago y lárgate por la puerta de servicio. Escupió Elena, arrojando un billete de alta denominación al suelo, cerca de mis botas de trabajo. No ensucies el ambiente de los directores de Vanguard Motors. Hoy llega el vicepresidente de la marca para entregarme las llaves del Hyperion. Personas de nivel internacional diseñaron esa obra de arte, no mecánicos que viven con las manos negras. No quiero que el corporativo piense que nos codeamos con el personal de reparaciones. Ella pensaba que mi computadora de diagnóstico era el límite de mi conocimiento, sin saber que yo soy el programador que escribió las líneas de código que controlan el alma de su hiperauto. Lo que Elena de la Vega ignoraba, cegada por los contratos de distribución y el estatus que presumía en sus redes sociales, es que mi nombre completo es Adrián Cael. Y aunque es verdad que mantengo un pequeño garaje boutique de restauración, por pura pasión a la ingeniería mecánica tradicional, esa es solo mi terapia de los fines de semana. En el mundo corporativo, soy el director ejecutivo y diseñador principal de Cael Tech Aero, la firma de ingeniería aeroespacial y de software, que desarrolló la patente del sistema de gestión de combustible y mapeo electrónico del motor híbrido del Vanguard Hyperion. La distribuidora de Elena llevaba 1 año enviando cartas de intención al corporativo de Vanguard en Europa, suplicando la concesión exclusiva para la venta de la línea hiperhíbrida en el país. Ella no sospechaba que el joven al que acababa de lanzar un billete al suelo, era el que mantenía su solicitud en la lista de espera debido a los reportes de sobreprecio y mal servicio de sus agencias. Mamá, por favor, Adrián es ingeniero en sistemas automotrices, murmuró su hija, apareciendo entre los invitados con un vestido de diseñador, mirándome con una mezcla de lástima y esa sutil distancia que la presión de su madre le había impuesto. Un título para terminar revisando mangueras es un desperdicio, hija, sentenció Elena, dándole la espalda al personal de seguridad. Saquen a este muchacho del jardín. Su presencia desentona con el Hyperion. Disfruta tu propina de cochera, Adrián. Mañana firmo el acuerdo comercial con el vicepresidente de Vanguard, y no necesito tu energía de empleado en mi mesa. Tiene razón, señora de la Vega. Mañana es un día muy importante para su concesionaria, dije, recogiendo mi computadora sin tocar el billete del suelo y mirándola con una sonrisa fría. Solo asegúrese de verificar la telemetría del motor antes de encender el coche. A veces, las computadoras más avanzadas apagan el motor por completo si detectan que el usuario no entiende las reglas del fabricante. Salí de la hacienda bajo las miradas despectivas de los guardias.
Subí a mi auto de pruebas, abrí la terminal de desarrollo con conexión satelital y marqué directamente al director general de Vanguard Motors en Stuttgart. ¿Adrián? ¡Qué gusto! El vicepresidente está en camino a la presentación privada con el Grupo de la Vega. ¿Autorizamos el código de activación del motor para la entrega del vehículo?, preguntó la voz en el auricular. Cancela la entrega, respondí, mientras encendía mi monitor. Bloquea el módulo del Hyperion número 04, por violación de las cláusulas de representación de marca. El distribuidor no cumple con los estándares éticos de KailTech Aero. Ella pensaba que me estaba corriendo de su fiesta de gala, sin saber que yo soy el que decide si el auto de sus sueños se convierte en un costoso pisapapeles de $3 millones. El imperio de prestigio de Elena de la Vega dependía del rugido de ese motor. Al quitar el velo de seda, la coleccionista descubriría que el mecánico de cochera ya había borrado el sistema operativo de su joya más preciada, dejándola varada en medio de su propia arrogancia. La mañana siguiente en la concesionaria principal del Grupo de la Vega era un monumento a la opulencia corporativa. El piso de exhibición de mármol pulido brillaba bajo las luces LED, y en el centro, rodeado por cordones de terciopelo rojo, descansaba el Vanguard Hyperion. Elena de la Vega vestía un traje de sastre blanco impecable y caminaba junto al vicepresidente global de operaciones de Vanguard Motors, un alemán de rostro severo llamado Dieter Schultz. Elena sonreía con la confianza de quien cree tener el mundo a sus pies. La prensa financiera estaba acomodada en las primeras filas, las cámaras de televisión apuntaban al auto y los contratos impresos en papel de alto gramaje esperaban sobre la mesa de cristal. Como puede ver, Herr Schultz, nuestra infraestructura no tiene competencia, declamaba Elena, gesticulando hacia las pantallas gigantes que mostraban el logotipo de su empresa. El Hyperion será el estandarte de nuestro éxito mutuo. Mi distribuidora garantizará que solo los hombres más poderosos del país tengan acceso a esta obra de ingeniería. La ingeniería del Hyperion es delicada, señora de la Vega, respondió Schultz con voz monótona. No se trata solo de vender un auto caro. Se trata de respetar el desarrollo intelectual que hay detrás. El sistema de gestión del motor híbrido es propiedad exclusiva de nuestro socio tecnológico, y él tiene la última palabra sobre las concesiones. Oh, por supuesto, interrumpió Elena con una risa despectiva. He contratado a los mejores ingenieros certificados de la región. No permitimos que simples mecánicos de cochera toquen este tipo de tecnología. En mi empresa solo trabaja gente con estatus. En ese momento, las puertas automáticas del piso de exhibición se abrieron. Entré a la sala vistiendo un traje sastre oscuro, de corte impecable, confeccionado a la medida. 2 asistentes ejecutivos caminaban un paso detrás de mí, cargando carpetas con el sello de seguridad de KailTech Aero. Cuando Elena me vio, su sonrisa se congeló de forma grotesca. Sus ojos se abrieron con una mezcla de furia y confusión profunda al verme caminar directamente hacia la zona VIP, pasando de largo los filtros de seguridad que me abrieron el paso con una reverencia. ¿Adrián?, exclamó Elena, su voz perdiendo toda la finura teatral. ¿Qué demonios haces aquí? Te advertí ayer que no quería volver a ver tu cara de empleado. ¿Seguridad? Saquen a este intruso de inmediato. Está acosando a mi familia y arruinando una firma internacional. Dieter Schultz miró a Elena con una frialdad ártica, extendió la mano hacia mí y se inclinó ligeramente en un gesto de profundo respeto. Señora de la Vega, controle su vocabulario, sentenció Schultz, y su voz retumbó por los micrófonos del evento. No hay ningún intruso aquí. Le presento al ingeniero Adrián Kael, director ejecutivo de KailTech Aero, propietario intelectual de la patente del motor del Hyperion y el mayor accionista estratégico de nuestra división de hiperautos. Ella pensaba que mi computadora de diagnóstico era el límite de mi conocimiento, sin saber que yo soy el programador que escribió las líneas de código que controlan el alma de su hiperauto. El silencio en la concesionaria fue tan denso que se podía escuchar el zumbido del sistema de aire acondicionado. Elena de la Vega retrocedió un paso, apoyándose en el capó del auto de $3 millones. Su rostro pasó del blanco al rojo en un parpadeo. A su lado su hija, que acababa de entrar con un café en la mano, lo soltó contra el suelo, viendo cómo el mecánico, que su madre había humillado y tirado un billete al suelo, era, en realidad, el dueño del sistema que sostenía su negocio. No, esto es imposible, balbuceó Elena mirando las carpetas que mis asistentes colocaban sobre la mesa. Julián. Adrián. Tú tienes un taller de reparaciones viejo en el centro, limpias aceite. El taller del centro es donde restauro la historia, Elena. Pero aquí es donde controlo el futuro.
dije, mirándola directamente a los ojos mientras abría mi tableta corporativa. Ayer me lanzaste un billete al suelo, y me dijiste que mi presencia desentona con el lujo. Bueno, tu arrogancia desentona con los estándares éticos de mi compañía. Adrián, querido, intentó decir Elena, forzando una sonrisa patética que destilaba terror mientras se acercaba a mí de forma sumisa. Fue un malentendido de la fiesta. Estaba estresada por el desfile del clásico. Sabes que siempre he admirado tu inteligencia. Mi hija te extraña. Podemos reactivar la relación, consolidar una alianza entre el grupo de La Vega y KL Tech Aero. Seríamos los dueños absolutos del mercado. Ella pensaba que me estaba corriendo de su fiesta de gala, sin saber que yo soy el que decide si el auto de sus sueños se convierte en un costoso pisapapeles de $3 millones. El mercado no se maneja con hipocresía, Elena, respondí, deslizando mi dedo sobre la pantalla de la tableta. Herr Schultz, procedamos. El vicepresidente alemán asintió, y tomó el micrófono principal frente a los medios de comunicación. Debido a la violación de las cláusulas de ética, transparencia, y el reporte de sobreprecios fraudulentos que KL Tech Aero detectó en las auditorías de las concesionarias de La Vega, Vanguard Motors cancela de forma inmediata e irrevocable la entrega del Hyperion número 04 y revoca todos los derechos de distribución de la marca en el país. Elena soltó un grito de desesperación. En ese mismo instante, los faros LED del Hyperion parpadearon 2 veces de color rojo. El tablero digital del hiperauto se apagó por completo, y en la pantalla central apareció el mensaje de bloqueo satelital permanente. Sistema KLOS, licencia revocada. El auto de $3 millones que debía salvar su empresa de las deudas financieras, se había convertido, en un segundo, en una escultura de metal inútil y apagada. El mecánico de cochera acababa de apagar el motor de su imperio, y Elena de la Vega se quedaba varada en medio de la pasarela de su propia soberbia, sin combustible para continuar. Eran las 3 de la mañana. El piso de exhibición de la concesionaria principal del grupo de La Vega estaba sumido en una penumbra nerviosa. Tras el desastre de la presentación y la cancelación del contrato con Vanguard Motors, las acciones de la empresa de Elena se estaban desplomando. Desesperada por mantener a sus inversionistas y demostrar que podía hacer funcionar el Vanguard Hyperion sin mi autorización, Elena había tomado una vía ilegal y peligrosa. Sentado frente al tablero expuesto del auto de $3 millones, un programador informático contratado en el mercado negro digital tecleaba febrilmente en una computadora modificada, conectada directamente al puerto de la unidad de control de motor EQ. Elena caminaba detrás de él, devorándose las uñas, con el traje sastre blanco ahora arrugado y los ojos inyectados en sangre. Rápido, rompe ese bloqueo, le ordenaba Elena con la voz ronca por la tensión. Si logramos clonar el software de gestión de combustible y mapeo electrónico de Crosstech Aero, le venderé el código a una firma asiática y salvaremos la distribuidora. Ese mecánico muerto de hambre no va a ganarme en mi propio terreno. Ella pensaba que copiar el patrón era lo mismo que entender el diseño. Sin saber que la verdadera ingeniería no se piratea, se inventa, pensé, mientras observaba la telemetría térmica de su servidor desde mi terminal privada en el laboratorio de Crosstech Aero. Lo que Elena de la Vega ignoraba, atrapada en su codicia desastre de imitación, es que el sistema operativo KLOS no era un programa estático. Era un software de inteligencia artificial adaptativa con un protocolo de encriptación cuántica de grado aeroespacial. Al detectar una conexión forzada mediante un hardware no certificado, el motor híbrido no solo se defendió, sino que convirtió el intento de robo en una trampa digital definitiva. Ya casi lo tengo, señora de la Vega, dijo el programador, sonriendo con suficiencia. Estoy saltándome la pasarela de seguridad del procesador central. El código de Adrián está expuesto. Eso es, exclamó Elena, recuperando por un segundo su sonrisa de superioridad. Demuéstrale a ese técnico de cochera que cualquiera puede manejar sus cables si tiene el dinero suficiente. Ella pensaba que mi computadora de diagnóstico era el límite de mi conocimiento, sin saber que yo soy el programador que escribió las líneas de código que controlan el alma de su hiperauto. En el segundo exacto en que el disco duro pirata intentó descargar el primer bloque de datos del mapa de inyección, los faros LED del Hyperion parpadearon de un color azul intenso y emitieron un pitido sónico de alta frecuencia. En las pantallas de la concesionaria, el logotipo de mi firma parpadeó 3 veces antes de dar paso a una alerta global. Alerta de introducción ilegal. Sistema inmune KAELOS activado. Detectado intento de clonación de propiedad intelectual. Iniciando protocolo de congelamiento de infraestructura. El programador intentó desconectar el cable de la computadora,
pero la interfaz de Kyle Tech Aero ya había invertido el flujo de datos. A través de la red Wi-Fi empresarial a la que estaba conectada la computadora de diagnóstico, mi software se infiltró en los servidores centrales del Grupo de la Vega, las pantallas gigantes del piso de exhibición, las computadoras de los departamentos de contabilidad, las bases de datos de los clientes y los sistemas de inventario de todas sus sucursales en el país se tornaron negras simultáneamente, mostrando un único mensaje: sistema bloqueado por fraude digital federal. La puerta de cristal de la concesionaria se abrió con fuerza. No entré yo físicamente, pero sí lo hizo mi jefa de seguridad informática corporativa, acompañada por 4 agentes de la Policía Federal de Delitos Cibernéticos y un perito de la Fiscalía de la Propiedad Industrial. Señora Elena de la Vega, anunció el oficial, mostrando la orden de aprehensión y el registro forense en tiempo real. Su empresa ha sido sorprendida en flagrancia, intentando cometer espionaje industrial, robo de patentes tecnológicas y piratería de software de seguridad aeroespacial. El sistema KLOS ha enviado los registros biométricos y la dirección IP de este ataque directamente a nuestros servidores centrales. Elena retrocedió, tropezando con el cordón de terciopelo de la pasarela y cayendo de rodillas sobre el suelo de mármol. El programador que había contratado levantó las manos de inmediato, sabiendo que enfrentaba una condena sin derecho a fianza. No, esto es una trampa de Adrián, gritó Elena con las lágrimas arruinando su costoso maquillaje. Él saboteó mi red. Es mi edificio. Es mi auto. El auto es suyo, señora de la Vega, pero el alma digital que lo hace funcionar pertenece a Kyle Tech Aero, respondió mi jefa de seguridad, ordenando la confiscación de todos los servidores de la empresa. Usted intentó robarle el fuego al hombre que inventó el rayo. Ahora, su red completa está apagada. Ella pensaba que me estaba corriendo de su fiesta de gala, sin saber que yo soy el que decide si el auto de sus sueños se convierte en un costoso pisapapeles de $3 millones. Su hija apareció en la entrada del pasillo, observando con absoluta vergüenza cómo los agentes federales colocaban sellos de clausura sobre los servidores que sostenían la fortuna familiar. Elena de la Vega quedó tendida en el suelo, con sus manos finas apoyadas en el mármol frío, dándose cuenta de que el mecánico de cochera no solo le había negado las llaves del coche, sino que acababa de encriptar y destruir el sistema operativo de toda su existencia empresarial. El Palacio de Justicia Federal estaba blindado por la atención de la prensa financiera y los analistas del sector automotriz. Elena de la Vega se sentaba en el banquillo de los acusados flanqueada por su bufete de abogados, hombres caros que cobraban por hora para estirar los límites de la ley. Ya no portaba el traje sastre blanco de la concesionaria. Un abrigo oscuro y austero cubría sus hombros, y sus ojos fijos en la mesa reflejaban la furia contenida de quien se resiste a aceptar que las influencias ya no bastan. Su abogado principal se puso en pie, acomodándose la corbata de seda, y desplegando con teatralidad un documento notarizado sobre el estrado del juez. Señoría, comenzó el defensor, proyectando una voz imponente en la sala, impugnamos en su totalidad los cargos de espionaje industrial. Mi clienta no intentaba cometer un robo, sino ejercer un derecho legítimo. Presentamos ante este tribunal el contrato de copropiedad intelectual firmado hace 14 meses por el señor Adrián Kyle, donde estipula la cesión del 50% de los derechos de explotación del sistema KLOS, a favor de la distribuidora del Grupo de la Vega, como parte de un acuerdo de desarrollo conjunto durante su relación sentimental con la hija de mi representada. El bloqueo de los servidores y el posterior cateo han sido una maniobra de despecho para despojarla de sus activos. Elena levantó la barbilla, buscando las cámaras de los periodistas y forzando una expresión de víctima corporativa. En su mente, ese papel firmado con tinta azul era la pieza perfecta para revertir el juego y obligarme a devolverle el control del hiperauto. Ella pensaba que la ley del mercado se compraba con influencias, sin saber que en los tribunales de la ciencia, el peso de la prueba se mide en miligramos de verdad. Pensé, mientras caminaba hacia el micrófono del estrado. Vestía un traje a medida, sobrio y sin complementos innecesarios, manteniendo la misma calma fría con la que calibro los sensores en el túnel de viento. Conecté mi terminal al sistema del juzgado. Señoría, el documento que la defensa exhibe es una falsificación meticulosa, declaré, mostrando la ampliación digitalizada del papel en las pantallas del tribunal. Es verdad que la firma autógrafa se parece a la mía, y que utilizaron un bolígrafo, con una composición de tinta idéntica a la que uso en mi oficina. Pero lo que la señora de la Vega y sus asesores no saben, es cómo firmo mis contratos, desde que fundé con acento agudo, Kyle Tech Aero. Es tu firma, Adrián. Tú me la diste en la hacienda cuando querías congraciándote con mi familia.
Gritó Elena desde su sitio, perdiendo las formas y siendo reprendida de inmediato por el mazo del juez. Ella pensaba que mi computadora de diagnóstico era el límite de mi conocimiento, sin saber que yo soy el programador que escribió las líneas de código que controlan el alma de su hiperauto. Cada vez que firmo un acuerdo comercial, señoría, continué, activando el escáner de espectrometría láser en la pantalla, impregno el papel con un algoritmo dinámico basado en una microimpresión química invisible. Es un compuesto nanotecnológico integrado en el rodillo de mis plumas corporativas. Cambia su estructura molecular cada 24 horas, según un código hash satelital. El papel que presenta la defensa tiene la fecha de hace 14 meses, pero el análisis de reflectancia demuestra que la tinta fue plasmada hace menos de 72 horas, utilizando una mesa de calco digital. Carece por completo de la firma cuántica molecular de Caltech Aero. La pantalla mostró el vacío absoluto donde debía estar el patrón de seguridad química. La falsificación acababa de ser desnudada frente a los peritos de la fiscalía. El rostro de Elena se transformó en una máscara de pánico. Su abogado se quedó con el papel en la mano, con la boca entreabierta, mirando la gráfica tridimensional que destruía su estrategia en tiempo real. No había tecnicismo legal que pudiera refutar las leyes de la física y la química aplicadas a la seguridad documental. Pero el fraude no se detiene en un papel falso, señoría, añadí, proyectando los registros internos recuperados del servidor bloqueado de Elena. El intento de intrusión forzada que realizaron a las 3 de la mañana en la EQ del Vanguard Hyperion no solo buscaba el mapeo de inyección. Buscaban desactivar el limitador de revoluciones electrónico para vender una versión inestable del motor a competidores extranjeros. Si ese limitador se apaga, la batería del sistema híbrido se sobrecalienta por encima de los 300 grados Celsius en menos de 2 minutos de aceleración constante, convirtiendo el chasis de fibra de carbono en una celda de combustión espontánea. Un murmullo de consternación llenó la sala. Su hija, sentada en la última fila del público, hundió la cara entre las manos, incapaz de seguir sosteniendo la mirada ante la evidencia de que su madre había estado dispuesta a falsificar firmas y arriesgar vidas con tal de no perder su estatus de alta sociedad. La señora de la Vega me llamó mecánico de cochera, concluí, cerrando mi tableta, pero un mecánico cuida que el motor no falle para que el piloto regrese a casa. Ella solo quería el rugido para alimentar su vanidad, sin importarle si el coche explotaba en la pista. El juez golpeó el mazo con un sonido seco que dictó el destino del grupo de la Vega. El veredicto por falsificación de documentos federales, intento de fraude procesal y espionaje industrial agravado fue unánime. Se dictó el embargo precautorio de todas las propiedades inmobiliarias de la empresa, la revocación de sus licencias de operación comercial y la prisión preventiva para Elena de la Vega en un centro de readaptación social. Mientras los oficiales de la corte le notificaban sus derechos y le colocaban los grilletes, Elena me miró con un odio descompuesto, con los dientes apretados y el cabello desordenado por primera vez en su vida. «Esto no se va a quedar así, Kael», gritó mientras era arrastrada hacia los pasillos inferiores. «Mi apellido vale más que tus máquinas». «Su apellido acaba de perder la tracción, Elena», respondí, ajustándome el reloj. «Y en mi pista, cuando te sales de la curva por exceso de soberbia, no hay equipo de fosos que pueda reparar tu reputación». Ella pensaba que me estaba corriendo de su fiesta de gala, sin saber que yo soy el que decide si el auto de sus sueños se convierte en un costoso pisapapeles de $3 millones. Salí del edificio del tribunal bajo la luz del mediodía. Los reporteros se agolpaban buscando una declaración, pero pasé de largo, subiendo a mi vehículo de desarrollo. El imperio de concesionarias de La Vega se había desintegrado bajo el peso de su propia falsedad, y el ingeniero regresaba a su garaje, sabiendo que las únicas estructuras que resisten el paso del tiempo son aquellas donde cada línea, cada tornillo y cada palabra están puestos con la precisión de la verdad. Había pasado un año desde que los tribunales federales desmantelaran la estructura del Grupo de La Vega. Las concesionarias de pisos de mármol y cristales templados habían sido subastadas para saldar las deudas con los acreedores y cubrir los fondos de retiro de los mecánicos y administrativos a los que Elena había dejado desamparados. Yo me encontraba en la antigua hacienda Las Brisas, el mismo lugar donde Elena me había lanzado un billete al suelo. El jardín principal ya no albergaba fiestas de gala para la alta sociedad automotriz. Ahora era la sede del Centro de Desarrollo de Movilidad Sostenible CAEL. Las caballerizas y bodegas habían sido transformadas en laboratorios de telemetría y talleres de conversión eléctrica para transporte público, donde estudiantes de ingeniería de bajos recursos experimentaban con baterías de litio y motores eficientes. «Adrián», dijo el coordinador del centro,
un ingeniero senior que había trabajado conmigo desde el garaje original. Los primeros 3 prototipos de motores híbridos para la red de autobuses locales pasaron la prueba de estrés de 500 horas. El software está respondiendo a la perfección. Excelente, respondí, limpiándome el sudor de la frente con una toalla de taller. Asegúrate de que los estudiantes revisen el código de los inversores de fase. En la calle real, las vibraciones no perdonan los errores de cálculo. Se pensaba que el prestigio era una silla de cuero en una mansión, sin saber que la verdadera dignidad está en las manos que saben construir la infraestructura que mueve a todo un país. Pensé, sintiendo el calor del motor de pruebas bajo mis dedos. Esa misma tarde, un compromiso de auditoría técnica me llevó a un lugar muy diferente. Conduje mi auto de pruebas hasta el Centro Femenil de Readaptación Social, donde Kael T. Caero había donado el software de gestión y control logístico para el programa de reinserción laboral en el área de mantenimiento y ensamblaje de componentes electrónicos. Crucé las esclusas de seguridad controladas por mis propios servidores, y entré al almacén de refacciones del penal. El aire olía a soldadura de estaño, plástico templado y aceite de máquina. Al fondo del pasillo de estanterías metálicas, vistiendo el uniforme de gabardina gris reglamentario, y con una tabla de apuntes de madera en la mano, estaba Elena de la Vega. Su cabello, antes cuidado por estilistas caros, estaba amarrado en una trenza simple. Sus manos, que antes solo sostenían copas de champán y joyería fina, mostraban pequeñas quemaduras de soldadura y marcas de manipular cajas de herramientas. Su labor diaria consistía en clasificar el inventario de componentes eléctricos de los vehículos de servicio del penal. El sensor de oxígeno para el motor de la ambulancia va en el casillero B12, Vega. Si lo registras en el pasillo de frenos, el sistema bloqueará la orden de salida mañana, dije con calma, deteniéndome frente a su escritorio de metal. Elena se tensó de inmediato. Soltó el bolígrafo y levantó la mirada lentamente. En sus ojos ya no quedaba el brillo autoritario de la hacienda, sino la dura aceptación de quien ha tenido que aprender a vivir bajo las reglas de un sistema que no puede manipular con dinero. Adrián, su voz sonó ronca, desprovista de toda la finura ensayada. Viniste a ver el inventario del mecánico de cochera. Viniste a revisar los nodos de la red que controla este almacén. Elena, respondí, observando las cajas que tenía ordenadas. Pero veo que finalmente estás entendiendo cómo se organiza una cadena de suministro desde la base. El orden es impecable. Se pensaba que la elegancia estaba en la firma del contrato exclusivo, sin saber que el valor real se demuestra sabiendo ordenar los componentes cuando tu mundo se ha desarmado por completo, pensé, viendo la transformación de la mujer que intentó borrarme de la industria. Elena bajó la mirada hacia su tabla de apuntes, apretando los dedos contra la madera áspera. Una sonrisa triste y cansada apareció en su rostro. Todos los días, Adrián, susurró. Cada vez que escaneo una refacción para las patrullas o las ambulancias, tu logotipo aparece en la pantalla de la terminal gráfica. El sistema operativo que decide mis horas de trabajo y evalúa mi conducta para la reducción de la pena, lleva el nombre de tu empresa. Me pasé la vida pensando que la tecnología y los técnicos eran solo activos que se compran y se desechan, y ahora mi disciplina diaria está programada por tu código. La tecnología no tiene prejuicios, Elena. Solo mide la eficiencia y la honestidad. Me acerqué a la estantería y acomodé una caja de relevadores que estaba mal colocada, dejándola en su posición exacta. En la ingeniería aprendemos que si un componente no funciona según el manual, el circuito se abre para proteger el resto del sistema. Tú intentaste operar fuera del manual de la ética y el circuito simplemente hizo su trabajo. ¿Cómo está mi hija?, preguntó en un susurro sin levantar la vista. Está dirigiendo la división de becas de la fundación en la hacienda. Está usando los recursos que recuperamos para financiar los proyectos de estos jóvenes. Ella entendió que el verdadero valor de un apellido no está en el tamaño de la concesionaria, sino en la capacidad de abrirle el camino a los que vienen desde abajo. Ella pensaba que mi computadora de diagnóstico era el límite de mi conocimiento, sin saber que yo soy el programador que ha reescrito su realidad para que aprenda el valor del trabajo real. Elena asintió en silencio, tomó su escáner de código de barras y volvió a su labor, registrando cada pieza con la precisión exacta que el software le exigía para validar su jornada. El hiperauto de los $3 millones era un recuerdo vago en su memoria. Ahora, su universo se reducía a la calibración perfecta de los componentes que hacían funcionar los vehículos cotidianos de la prisión. Salí del complejo penitenciario, mientras el sol se ocultaba detrás de las torres de vigilancia.
KLT Cairo seguía diseñando los motores del futuro en Europa, pero mi mayor satisfacción no estaba en las pistas de alta velocidad, sino en esa aula de la hacienda y en ese almacén de refacciones donde la soberbia finalmente había dejado paso a la verdad del esfuerzo diario. La carrera de las apariencias se había quedado sin combustible, y mi motor seguía marchando con un ritmo indestructible. Habían pasado 2 años desde que el nombre de Elena de la Vega fuera borrado de los tableros de control corporativos. KLT Cairo ya no era solo una firma de ingeniería de software automotriz, se había convertido en el estándar global de conectividad y gestión de energía para la nueva era del transporte inteligente. Nuestras patentes de telemetría controlaban desde trenes de alta velocidad en Asia hasta redes de vehículos autónomos en Europa. Pero el centro de mi universo seguía estando en la antigua hacienda, donde la innovación se cruzaba con el impacto social. Me encontraba en la inauguración de la gran pista de pruebas de movilidad del centro de desarrollo. El cielo del atardecer pintaba de naranja el horizonte mientras decenas de ingenieros, mecánicos y estudiantes observaban el despliegue del nuevo CAEL EV1, un vehículo utilitario eléctrico de bajo costo y alta eficiencia diseñado íntegramente por los jóvenes de la fundación. Ella pensaba que mi uniforme de taller era mi límite, sin saber que yo soy el arquitecto del suelo inteligente sobre el que ahora avanza el futuro de miles de personas, pensé, observando las pantallas gigantes que mostraban los datos de rendimiento en tiempo real a través del sistema CAEL OS. Mientras caminaba por los fosos de servicio, vistiendo mis jeans oscuros y una polo con el logotipo de la fundación, vi a un estudiante de primer año batallando con la calibración del módulo de frenado regenerativo en un prototipo. Su mirada de frustración era idéntica a la mía cuando empecé en la cochera de mi casa. Me acerqué y puse una mano sobre su hombro. No fuerces el torque del tornillo de ajuste electrónico, colega, le dije con suavidad. El sensor de efecto Hall necesita un espacio de aire de exactamente 2 milímetros. Ajuste el parámetro en la terminal y verás cómo la curva de carga se estabiliza. El joven me miró con los ojos muy abiertos al reconocer el rostro del director ejecutivo de la firma, dándole un consejo de foso. Hizo el ajuste en su computadora portátil y el monitor de telemetría arrojó de inmediato una gráfica verde perfecta, indicando un 100% de eficiencia. «Es increíble, ingeniero», exclamó con una sonrisa de puro triunfo. «El motor recupera el doble de energía ahora». «La energía nunca se pierde si la estructura de control está bien diseñada», respondí con una sonrisa, dándole un asentimiento antes de seguir mi camino. «Buen trabajo». Caminé hacia el edificio principal para reunirme con la dirección administrativa del centro. Su hija me esperaba con el balance del fondo de becas de este ciclo. Su oficina ya no tenía el lujo pretencioso de las antiguas agencias. Era un espacio moderno, enfocado en los números y en el impacto de los proyectos en la comunidad. El informe de la penitenciaría femenil llegó esta mañana. Adrián, dijo ella, entregándome el documento digital. Mi madre completó su periodo de capacitación avanzada en logística de refacciones. Su evaluación de rendimiento del software fue perfecta por segundo año consecutivo. El consejo recomendó su preliberación bajo fianza para el próximo mes. Es una buena noticia, respondí, revisando las gráficas. El reporte demuestra que aprendió a respetar las especificaciones del sistema. El material y los datos no mienten. Si trabajas con precisión, el resultado es impecable. Se pensaba que la ley del mercado se compraba con influencias, sin saber que en los tribunales de la ciencia, el peso de la prueba se mide en miligramos de verdad. Elena de la Vega había pasado su vida entera midiendo a las personas por la marca de sus autos y la exclusividad de sus fiestas, y el destino la había colocado en una posición donde su único valor radicó en la exactitud con la que clasificaba tornillos y cables para los vehículos de emergencia del penal. Su verdadera redención no estuvo en los millones que le embargaron, sino en la utilidad que descubrió detrás de una terminal de inventarios. El motor de su soberbia se había desvielado por completo, obligándola a entender que nadie es tan grande como para no tener que aprender, alguna vez, las reglas desde el foso de reparaciones. Me despedí de ella con un saludo cordial y subí a la terraza del complejo tecnológico. Desde ahí se podía ver la pista de pruebas y las luces de la ciudad comenzando a encenderse. Los autobuses híbridos de la red urbana, equipados con nuestro software, circulaban de forma constante por las avenidas principales uniendo los barrios periféricos con el centro productivo. El mecánico de cochera, al que Elena corrió de su mansión, había rediseñado la telemetría de toda la región, y el sistema funcionaba de manera infalible. Miré mis manos. Aún conservaban la memoria geométrica de cada línea de código escrita en noches de insomnio,
de cada motor clásico reparado bajo la luz de una linterna, y de cada patente que transformó la industria automotriz. Mi propia telemetría de vida estaba en orden. Mi éxito no se medía por los aplausos vacíos de una gala de alta sociedad, sino por el hecho de haber construido una infraestructura donde el talento y la honestidad son los únicos componentes que determinan el rendimiento de la marcha. La presentación del Vanguard Hyperion, de $3 millones, había pasado a la historia como un pisapapeles costoso de la codicia familiar. Mi software, en cambio, seguía moviendo al mundo. Me colgué la mochila al hombro y caminé hacia los talleres de desarrollo, listo para la siguiente prueba de motor. Ya no necesitaba la validación de un apellido noble, ni la aprobación de un club exclusivo. Mi firma estaba escrita en las líneas de código que hacían marchar al futuro, y esa es una patente que ninguna arrogancia podrá revocar jamás. El circuito estaba cerrado. El motor estaba a punto. Y el viaje, por fin, era impecable.